los objetivos de este segundo módulo, en este vídeo nos vamos a centrar en repasar los distintos contenidos que lo componen. En primer lugar, vamos a ver cómo evaluamos el acoso escolar, porque es importante evaluarlo para conocer el tipo de víctimas y el alcance del acoso escolar. El código de silencio que impera en muchos de los casos impide conocer a los adultos qué es lo que está sucediendo. En ocasiones, a ojos de los adultos, las víctimas aparecen como un alumno conflictivo. Es necesario profundizar en lo que sucede para poder modificar esta percepción. A veces los acosadores se presentan como víctimas y en ocasiones las víctimas como acosadores. La mayoría de los cuestionarios y test que se realizan sobre acoso escolar utilizan como método de medida el autoinforme. Esto es, que la propia víctima declare que es víctima y que pueda decir cómo se siente y por qué o en qué situaciones. Sin embargo, la utilización del autoinforme puede estar sujeta a sesgos, pues por ejemplo que la víctima no conteste adecuadamente el cuestionario por miedo o que falte el día de la prueba. O hay algunos alumnos que interpretan erróneamente las instrucciones y entonces podemos obtener un falso positivo. El heteroinforme es otra técnica en la que el resto de la clase, todos los compañeros pueden opinar sobre si consideran que hay algún alumno que puede estar pasándolo mal, algún alumno al que todos dirigen actitudes o comportamientos no deseables. De esta manera, el heteroinforme, combinándolo con el autoinforme, permite aumentar la validez y la fiabilidad de la medida. En el caso de la herramienta Sociescuela, se utilizan las dos técnicas, heteroinforme y autoinforme. También vamos a conocer algunas de las principales herramientas que se basan, al igual que Sociescuela, en el heteroinforme de la víctima y en el análisis sociométrico para evaluar el acoso escolar. Esto ocurre en algunos estudios realizados en nuestro país y en algún proyecto europeo destacado, como por ejemplo el programa Kiva. ¿Para qué o por qué utilizar la sociometría en el caso del acoso escolar? Esto es así porque nos permite observar los grupos del aula y conocer cuál es la estructura social y el clima que subyace en cada caso. La víctima suele mostrar un rechazo en el grupo y permite conocer quiénes son los líderes de cada grupo para poder orientar la ayuda entre iguales. Otro aspecto importante consiste en comprender la importancia del grupo de clase y el análisis de los principales protagonistas durante los episodios de acoso. Podemos, a través de un sociograma, explicar cómo se pueden medir los roles de participación para así poder intervenir. Al estudiar la herramienta Sociescuela, vamos a repasar sus aspectos técnicos, por ejemplo, cómo realizar el registro en la aplicación a través de la página web o cómo obtener un usuario y la clave de administrador. Hay información de cómo debe de aplicarse el cuestionario en el grupo, cuánto dura esta aplicación de la prueba y también cómo se obtienen las claves de acceso para que los estudiantes puedan responder y les podamos asociar a su grupo. Podemos ver cómo se generan los informes y cómo se distribuyen dentro de los distintos profesionales del centro, teniendo siempre en cuenta que es el director del centro el responsable del panel de administración de la herramienta. La manera de distribuir estos resultados entre las personas implicadas y responsables es decisión del equipo de convivencia y del equipo directivo. Otro de los contenidos del curso es cómo se accede a la información del sociograma, un sociograma dinámico que permite gestionar las claves y que permite ver al tutor y observar con detalle cómo son las relaciones dentro del grupo de clase. Respecto a la intervención, la herramienta Sociescuela nos proporciona un protocolo de ayuda entre iguales. En la mayoría de los casos de acoso escolar, los acosadores están en el grupo de clase, como hemos visto en el módulo anterior. La víctima habitualmente recibe aislamiento y rechazo por parte del grupo. Los acosadores obtienen una serie de beneficios como consecuencia de estos episodios de acoso escolar, ya que recibe protagonismo a costa de atacar a una víctima. ¿Por qué? Porque obtiene la atención de una parte de la audiencia
y esa parte de audiencia algunos se divierten. Esta diversión lo que hace es permite que el grupo se cohesione y que los acosadores y actores secundarios adquieran un protagonismo temporal. También los acosadores atacan a aquellas personas que tienen una situación de rechazo o aislamiento en el grupo. Esto es más rentable que atacar a alguien que tiene amigos o que forma parte de un grupo de iguales, es mucho más costoso. A través del grupo suele surgir el problema y es en el grupo donde debemos intentar solucionar el problema. ¿Cómo? Pues con estrategias que modifiquen la situación de aislamiento y de rechazo de la víctima en el grupo, reforzando su red social y así desactivando la repetición de estos episodios. Es necesario, por tanto, modificar la situación social de la víctima. Para ello, una de las estrategias más inmediatas y más recomendables es la ayuda entre iguales. Si analizamos el rechazo y la situación de las víctimas, podemos ver que en los grupos de la clase hay alumnos que se presentan en una situación de aislamiento, pero sin el rechazo del grupo de clase. La mayoría de las víctimas que sufren agresiones presentan rechazo en el grupo de clase. Hasta un 44% de los compañeros de clase rechazan a las víctimas con peor situación. Asimismo, el apoyo social disminuye a medida que aumenta la victimización. Un 39% de los alumnos con la victimización más elevada no tienen ningún amigo en el grupo de clase. Si esto es así, cabe preguntarnos ¿y qué protocolo de ayuda entre iguales debemos elegir? Se proporcionan diversas estrategias y proyectos de ayuda entre iguales. El programa Socioescuela nos da un protocolo sencillo dirigido a situaciones de acoso escolar concretas que se han detectado a través del sociograma. En primer lugar, se detecta la situación de acoso escolar. En un segundo momento, se seleccionan los alumnos ayudantes. El propio programa Socioescuela plantea realizar una elección previa de los alumnos ayudantes en base a los resultados de la sociometría. Se elige a aquellos alumnos que presentan fuerza social en el grupo y se combina con otros alumnos que puedan tener más afinidad con la víctima, aunque tengan un poco menos de fuerza social. En tercer lugar, se proporciona una entrevista de ayuda, un modelo de entrevista sencillo para que el tutor lo adapte y lo adecue a sus propias características. Y por último, se propone cómo realizar el seguimiento del caso. Otra estrategia que debemos de tener en cuenta y que ayuda a la ayuda entre iguales es la colocación de la clase. La colocación de la clase refuerza la intervención y a través de la herramienta Socioescuela se puede manejar esta situación. ¿Cómo? Pues sentando juntos a la víctima y a los alumnos ayudantes, porque esto va a reforzar la intervención y del mismo modo alejar a los agresores para que no puedan ver a la víctima, lo que le proporcionará a esta mayor seguridad. Es importante diferenciar los distintos protocolos de actuación que debemos llevar a cabo en función del tipo de víctima. En el caso de las víctimas pasivas, la intervención que debemos llevar y la que resulta más efectiva y eficaz es la ayuda entre iguales, acompañada de un programa de mejora de sus habilidades sociales y un programa para reforzar su autoestima. En el caso de las víctimas activas, la ayuda entre iguales no funciona con tanta efectividad en una primera fase. Es mejor trabajar con anterioridad programas de control de la ira, control de los impulsos, identificación de sentimientos y de emociones en sí mismo y en los demás. Una vez que se han trabajado este tipo de habilidades, pasamos entonces a hacer efectiva la ayuda entre iguales. Respecto a los acosadores, es importante trabajar los aspectos emocionales. Hay que ayudar al acosador a darse cuenta y a reconocer sus propias emociones, a comprender los sentimientos de los demás y el efecto que tienen sus conductas sobre el otro. Debe de aprender a enfrentarse al enfado y controlar la ira. Es importante trabajar habilidades alternativas a la agresión. Asimismo, modificar el liderazgo negativo en positivo. Hasta aquí hemos repasado los contenidos de este segundo módulo y en el próximo vídeo vamos a ver las actividades que hay que realizar. Os recordamos que estas actividades
si son evaluables y necesarias para certificar el curso.